Hola, bienvenidos a La Vida Sin Guión. Un espacio que básicamente es una plática entre amigos donde contamos cosas randoms que nos pasan en la vida diaria. De esas que dices porque a mí, nada planeado, nada serio, solo anécdotas que no deberían existir. Y que mañana nos van a dar pena, pero hoy nos dan risa. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Hoy tenemos un capítulo un poco diferente. Hoy grabaremos un episodio especial. La verdad no tiene mucho que ver con nuestras anécdotas de siempre, aunque sí con algo que todos hemos visto alguna vez. El fútbol y sobre todo el mundial. Antes de que piensen, ¿por qué van a hablar del fútbol específicamente? Tranquilos, porque no vamos a analizar ni partidos, ni discutir quién debió ganar. Hoy queremos hablar de algo que casi nunca nadie nota, que es cuando ven un encuentro en un partido. Todo lo que pasa en la mente del mismo deportista. Petición de una actividad de nuestra universidad. Exacto. Cuando vemos un mundial, solemos fijarnos en los goles, las jugadas, los entrenadores o la condición física de los mismos jugadores, pero pocas veces pensamos en cómo controlar los nervios ante un penal, cómo enfrentan la presión que presenta a todo un país o recuperarse después de una derrota. Y ahí es donde entra la psicología del deporte. Así que en este episodio vamos a discutir de qué trabajan, qué es un psicólogo deportivo, por qué su papel es tan importante como en el mundial, e incluso más. Primero empezaremos con lo básico. La psicología del deporte es prácticamente una rama de la psicología que estudia factores tanto mentales, emocionales, sociales y también esta parte de cómo influyen en el rendimiento de los mismos deportistas. Es decir, no solamente se busca que un atleta gane una competencia, sino también que tenga un manejo de su equilibrio, de sus emociones, que aprenda a manejar la presión, el estrés incluso, y que aprenda a disfrutar más de esta práctica deportiva. El psicólogo deportivo trabaja cuando un jugador tiene ansiedad o algún problema emocional, pero en realidad su trabajo va mucho más allá. Exactamente, también nos ayuda a desarrollar habilidades como la concentración, la confianza, la motivación, la comunicación e incluso la capacidad para poder enfrentar nuestros propios errores y las derrotas dentro del deporte. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de un psicólogo deportivo? Se preguntarán. Mucho más de lo que imaginamos o logramos ver a simple vista. Por ejemplo, una de las principales funciones del psicólogo deportivo es ayudar a controlar el estrés y la ansiedad antes de competir. Y aunque solemos mencionarlo juntos, no son exactamente lo mismo. El estrés aparece por una respuesta del mismo cuerpo cuando nos enfrentamos a situaciones que percibimos como una amenaza o algo demandante, o incluso muy desafiante para el mismo cuerpo, como jugar la final del mundial o cobrar un penal muy decisivo. En cambio, cuando hablamos de ansiedad, que todos en algún momento de nuestra vida la hemos llegado a sentir, tiene que ver con esta preocupación o el miedo anticipado que tenemos hacia algo. En el caso de los jugadores, es cuando la mente empieza a pensar, ¿y si fallo? ¿Y si decepciono a mi equipo? ¿O si todo sale mal? O incluso antes de que ocurra esta jugada. O ciertos pensamientos y divagaciones que van a aparecer durante, pero al mismo tiempo de manera anticipada, algo que aún no está pasando realmente. Y ambos casos se pueden presentar incluso al mismo tiempo, el estrés y la ansiedad. Si esos no se manejan de una manera adecuada, esto puede afectar muchísimo la concentración del jugador, incluso la toma de decisiones que puede tener y su rendimiento. Por eso, el psicólogo deportivo enseña ciertas estrategias de regulación a estas respuestas y ayuda al atleta a competir de una mejor manera. Pero hay algo que debemos dejar en claro. Esto no acaba ahí. Hay otras funciones
que es como fortalecer la autoestima, la confianza de los deportistas. Cuando un atleta confía en sus propias capacidades como cualquier persona, es más fácil que logre enfrentar retos con mayor seguridad, y si comete un error, es más fácil que éste llegue a recuperarse sin que le afecte todo su desempeño. También enseña técnicas para mejorar la concentración durante los partidos. Hay muchísimos estímulos, como se podrán imaginar, el ruido del estadio, la presión del marcador, incluso los comentarios de las personas del mismo estadio que pueden estar abucheando o incluso apoyando al equipo contrario. Y algo que menciona Arlet es técnicamente eso. Al momento de estar frente a un partido, es muy complicado lograr concentrar la mente en solamente algo, porque al final de cuentas hay ciertos estímulos muy marcados, como ya había mencionado ella: el ruido, el abucheo, los que están del otro lado del otro equipo que está jugando. Independientemente de cómo esté su mente en ese momento, puede estar presentando ansiedad, puede estar presentando estrés, como ya les habíamos mencionado, es algo que puede ir de la mano. Algo que también trabaja la parte del psicólogo deportivo es la comunicación entre los integrantes del equipo, y ayuda a esto a resolver ciertos conflictos. Al final del equipo no solo se necesita jugadores talentosos, sino también que sepan comunicarse, escucharse, confiar en sus compañeros y trabajar por un mismo objetivo, ya que esto hace que sea más beneficioso al momento de jugar. Y claro, ahí tampoco acaba. Cuando un deportista atraviesa una lesión durante el proceso del partido o incluso una recuperación, el psicólogo deportivo también brinda un acompañamiento emocional. Pues al final de cuentas no se trata solamente de recuperarse físicamente, sino también de afrontar esta parte de la frustración que puede llevar por detrás de cómo tuve una lesión, ya no puedo jugar, voy a ser responsable de si fallan o no fallan, porque hay una frustración detrás. También mantener esta parte de la motivación y prepararse mentalmente para poder competir. Al mismo tiempo, porque puede ser muy frustrante recibir una lesión en un pleno partido decisivo del equipo, como ya les había mencionado. Esto puede ser demasiado frustrante, y más si es uno de los jugadores a los cuales más apoyan. Exactamente, como dice nuestra compañera. Y aparte, en pocas palabras, el psicólogo deportivo nos ayuda a entrenar la mente del mismo modo que un entrenador nos ayudará a entrenar nuestro mismo cuerpo. Y se preguntarán, ¿por qué es importante el Mundial? El Mundial representa uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta. Los jugadores no solo compiten por campeonato, sino que representan a millones de personas de su mismo país. Esto genera muchísima presión y hay altas expectativas en los aficionados. Por eso la psicología del deporte juega un papel tan importante dentro de estos escenarios. Ayuda a que los jugadores mantengan el control emocional, incluso en momentos más difíciles, como ya les habíamos mencionado, ante una lesión, ante algún partido perdido o algo por el estilo, siempre para que estén tanto físicamente bien como mentalmente estables. Dice mi compañera, la unión puede fortalecer a un mismo equipo y eso ayuda muchísimo a la unión entre los compañeros del mismo equipo, ya que mejora la comunicación, la concentración y la confianza del equipo para conseguir su mismo objetivo. Pensemos en una situación común. Un jugador que tiene que cobrar el último penal de un final del Mundial, todo el estadio guarda silencio y millones de personas lo están viendo. Y exacto, ahí es donde entran los pensamientos que parecen de ¿y si fallo? ¿Y si decepciona a mi país? ¿Y si por mi culpa perdemos? Estos pensamientos también pueden provocar lo que viene siendo la ansiedad, aumentar el ritmo cardíaco y hacer que el jugador pierda su propia concentración, ya que pongamos de ejemplo que el jugador está aquí. Todo el espacio de la cancha y de las personas que los están viendo están alrededor. Y si la última decisión del partido es parte de él,
obviamente se puede sentir observado, puede empezar a manifestar estos síntomas de la ansiedad, como ya habíamos mencionado, hipervigilancia, un ritmo cardíaco acelerado o incluso algo que puede ir de la mano. Y claro, ahí es donde entra el mismo psicólogo deportivo, donde les enseña técnicas de regulación emocional, técnicas de respiración y muchas más técnicas para poder controlar sus emociones y esa presión que sienten. Y eso es algo que les mencionábamos, es algo que ustedes no ven al momento de que está jugando un jugador, a que está jugando un equipo, sino que simplemente es algo que se trabaja antes de los partidos, que el psicólogo los va preparando como para que ellos sepan afrontarlo en ese momento, porque no va a estar ahí de, oye, vas a hacer técnica de respiración antes del partido, oye, ya te dio un ataque de ansiedad, porque obviamente es algo que ellos están experimentando, que muchas veces nosotros no nos percatamos en ese momento. Entre las técnicas más utilizadas encontramos la técnica de respiración profunda, que es una técnica que se utiliza para calmar esta parte de la ansiedad, también puede ayudar para la parte del estrés en ese momento. ¿Y qué les parece si hacemos esta técnica con ustedes? Acompáñanos a hacer esa técnica de respiración. En esta técnica yo le voy a dar indicaciones a Arlet para que así sea mejor el darse cuenta cómo se va haciendo esta técnica. Lo primero que vamos a hacer es mostrarles esta técnica que suelen utilizar los psicólogos deportivos con los atletas. Inhalamos, 1, 2, 3, 4, mantenemos y exhalamos, 1, 2, 3, 4. Y así es como se hace una técnica de respiración profunda. Muchas veces no nos damos cuenta que al momento de respirar no somos conscientes de que no estamos respirando de manera profunda o de manera que debería de ser, digamos que inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Y claro, muchas veces no se dan cuenta que aunque sea una simple técnica sencilla, ayuda mucho a regular la ansiedad, la presión ante un partido final. Porque al momento de realizar esta técnica de respiración, mandamos una señal al cerebro que hace que se enfoque en el aquí y el ahora y los estímulos pasen un momento desapercibidos en ese momento. Cuéntanos, amiguita, ¿qué otra técnica es utilizada? Bueno, también es utilizada la visualización mental. ¿En qué consiste esto? Me dirán. Bueno, consiste en imaginar detalladamente la competencia en nuestro cerebro antes de realizarla. Cómo se va a hacer, cómo va a ocurrir, qué vamos a hacer mucho antes, para poder mentalizarnos y estar tranquilos de cómo vamos a hacerlo. Técnicamente, creérsela en palabras coloquiales. Tampoco se nos olvide el diálogo positivo, que también consiste en cambiar esos pensamientos ansiosos de ¿y si fallo? O si voy a perder, o si voy a decepcionar a todos. Explícanos, amiguita. Bueno, al momento de que nosotros tenemos ciertos pensamientos, podemos cambiarlos por esta parte de lo que viene siendo un diálogo interno positivo, el cual consiste en decir como ciertas afirmaciones para prepararnos mentalmente, de decirnos como cumplidos de yo soy preparado, entrenado por este momento, confío en mis habilidades. Nuestra mente empieza a enfocarse en lo que sí podemos hacer para, por ejemplo, si estamos sufriendo un ataque de ansiedad o algo por el estilo, podemos utilizar esto de no es lo de tipo esto no está pasando, no me voy a desmayar, no voy a vomitar, o sea, para como hacernos conscientes realmente de lo que está pasando, pero no pensar más allá catastróficamente, que eso puede generar más ansiedad. La psicología del deporte no solamente trabaja con esta parte de los futbolistas. También puede intervenir con los entrenadores, los preparafísicos e incluso
con el resto del equipo, con el equipo técnico para mejorar la comunicación y el liderazgo. Y esto es por algo en específico. Al momento de preparar un equipo o alguna persona en algún torneo en específico, obviamente el equipo no solamente va a ser hacia esta parte de lo que es los jugadores, porque al final de cuentas tienen un líder que es esta parte de su entrenador, tienen más líderes dentro del equipo, también tienen esta parte de trabajar en conjunto con los psicólogos deportivos, también con los fisioterapeutas, que son los que aparecen al momento de la lesión, y tiene que haber una buena comunicación para que todo fluya de manera adecuada, precisamente. Porque si no, si solamente se trabaja con una parte, al momento de lo demás que forma parte del equipo, va a haber algo que no se va a poder controlar. Porque exacto, no solo depende también de que el equipo sea exitoso, también únicamente del talento individual, sino también se necesita la confianza, el respeto con los otros jugadores, con el equipo técnico, con sus entrenadores, para tener una buena relación con todos los integrantes del mismo equipo. Además de que esto va a beneficiar muchísimo en el objetivo que tiene ese equipo, porque solamente así van a poder trabajar en conjunto para alcanzar su objetivo o meta que tienen. Arlet, ¿qué beneficios tiene el trabajo del psicólogo dentro del mundial? Muy interesante pregunta y se las vamos a responder. Los deportistas logran concentrarse mejor, confiar en sus propias capacidades, sus habilidades, su talento incluso. Claro, y también disminuye esta parte del estrés con las técnicas que ya les hemos mencionado antes, incluso la técnica de respiración que hicimos con ustedes, al igual que mejora también su comunicación como equipo y desarrolla la resiliencia, que es fundamental para levantarse después de una derrota. Y claro, todo esto concluye a un mejor rendimiento en el equipo, a una mejor concentración, a una mejor motivación, incluso con una mejor parte de sí mismo de yo lo he logrado, he dado mi mejor esfuerzo en este partido, y todo eso se refleja en el rendimiento deportivo. Para ir cerrando, cuando vemos un partido, normalmente pensamos que todo depende del entrenamiento físico, pero como ya se dieron cuenta, esto no es realidad. La mente también juega y es un papel importante dentro de la cancha. Un jugador puede tener muchísimo talento, pero si no se logra controlar sus emociones, si no logra manejar el estrés, la presión incluso, es posiblemente que su rendimiento. En cambio, un deportista que tiene un mejor manejo de sus emociones, controla la presión y el estrés, puede afrontar mejor los desafíos y recuperarse más rápido de los errores. Algo que mencionaste que me resulta bastante importante recalcar es justamente esto. Si no logran controlar sus emociones, se pueden ir a lo que hemos llegado a ver, golpes, al hecho de que ya les tengan que sacar una tarjeta roja, un partido mal jugado o algo por el estilo, porque realmente no están controlando la emoción en ese momento a causa de todos los estímulos que tienen detrás. Y al mismo tiempo, pues tanto la presión y el querer ganar va a influir bastante en cómo jueguen en ese momento. En conclusión, algo muy importante es que la psicología del deporte es una herramienta fundamental para cualquier atleta, no solamente para los jugadores de fútbol, sino cualquier atleta tiene que estar acompañado de un psicólogo deportivo, especialmente en competencias tan importantes como lo es el mundial. Y claro, como ya lo hemos mencionado, gracias al trabajo del psicólogo deportivo, los atletas pueden tener una mejor comunicación, su mejor confianza, desarrollan más habilidades que les permiten poder afrontar las situaciones de sus derrotas, los errores, las lesiones o incluso estar decepcionados por perder un partido. Hoy entendimos que detrás de cada gol, cada victoria y cada campeonato no solamente existe la preparación física, sino también una preparación mental que muchas veces pasa desapercibida o que realmente no logramos ver. Y de hecho nosotras también vimos un pequeño ejemplo de esto al prepararles este episodio.
Ustedes escucharon este capítulo que nació como parte de un proyecto escolar, pero no vieron qué hubo detrás de esta planeación. La organización, las dudas sobre qué tema elegir, la motivación por un buen trabajo, el nerviosismo de grabar y la incertidumbre de cómo iba a ser recibido por ustedes. Luces, cámara, grabaciones por fuera y demás. Las personas que nos están apoyando por fuera. Por eso, al momento de ver un equipo, no pensemos que solamente las personas que están jugando es el equipo. Más atrás de ellos hay otras personas que los ayudan para llevar mejor su equipo. Y claro, todo esto comenzó dentro de nuestro salón de clases, cuando nos informaron de que se iba a realizar una tipo campaña relacionada con el mundial, que debíamos de abordarlo con ese tema del psicólogo deportivo. A partir de ahí empezó nuestro propio proceso, incluso del investigar, organizar ideas, grabar, equivocarnos varias veces, volverlo a intentar, como todo en la vida, y confiar de que en el proceso se puede ver este magnífico resultado. Aunque este episodio fue diferente a los que normalmente solemos hacer para ustedes, en La Vida Sin Guión también se convirtió en una anécdota para nosotras. Nos hizo darnos cuenta que incluso en actividades cotidianas como proyectos escolares existen procesos psicológicos como la motivación, la organización, el manejo de la presión, el trabajo en equipo, la comunicación e incluso. Y claro, también lo mismo ocurre con los deportistas, como ya hemos hablado. Antes de empezar un partido, especialmente tan importante como lo es el Mundial, tienen que tener un proceso de preparación, una preparación mental incluso. El trabajo de sus emociones, poder regular la presión, el estrés, la ansiedad, el poder fortalecer tu misma confianza, el confiar en sus habilidades, para poder afrontar el resultado. Y al final, tanto el deporte como la vida diaria, para el éxito no depende únicamente de lo que hacemos, sino también de cómo nos preparamos mentalmente para hacerlo, porque como ya mencionamos, algo tan cotidiano en la vida diaria también va a requerir cierto esfuerzo mental, no solamente esfuerzo físico. Gracias por acompañarnos en este episodio tan especial en La Vida Sin Guión. Esperamos que ahora que vean un partido del Mundial, piensen también y reconozcan todo lo que les dijimos dentro del trabajo psicológico que existe en cada jugador. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue La Vida Sin Guión. Síguenos para más anécdotas que no deberían pasar, pero pasan por alguna extraña razón. Con nuestro podcast que normalmente solemos hacer para ustedes. De hecho, ya estamos preparando su tercer episodio. También no recuerden seguirnos en esta parte de Instagram, en nuestras redes, para estar al pendiente del próximo episodio que les estoy mencionando. En la pantalla aparecerá nuevamente lo que viene siendo los códigos QR. Algo importante que me faltó decirles. Cambié mi nombre de usuario por si se les llega si llega a ser curioso para ustedes. También hicimos una página de Instagram para el podcast específicamente. Y Arlet les va a decir cómo nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar como somos sin _guión. Ahí nos pueden encontrar en Instagram. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales personales también. Y por favor apoyen mucho la página para poder seguir publicando sus próximos episodios. Además de que este episodio sí es fundamental de que nos dejen en la cajita de comentarios su opinión, ya que es para una actividad de la escuela, como ya les habíamos mencionado. Exactamente, así que les pedimos de favor y sean tan amables de responder a la cajita de comentarios con algo de su opinión, qué les pareció, si alguna vez han pensado que esto podría pasar en los jugadores, o si sabían que tenían un psicólogo deportivo en cada atleta prácticamente. Porque también algo que había visto en publicaciones es esta parte de que creen que el psicólogo organizacional también se encarga de los atletas, cuando realmente no, porque existe una rama específicamente para los deportistas. Y bueno, eso fue todo. Síganos. Bye. Nos vemos en el próximo video. Saludos.